es que el tema de hoy tiene mucho que ver con nuestra vida espiritual y con nuestra vida de relación con el Señor. Sucede que aún las personas que parecen más rectas, a menudo a causa del pecado están privadas de vivir esa preciosa experiencia de estar en armonía con el Señor, en santa relación con su Salvador. Bueno, de hecho, hay ejemplos en la Biblia, hombres dotados de maravillosas personalidades, otros llamados a enormes ministerios, hombres que han experimentado grandes cambios en su vida, sin embargo, cayeron en pecado y se vieron privados de disfrutar de una íntima relación con Dios. Bueno, fíjese, por ejemplo, el caso de David. Vamos, por favor, al Salmo 51. Salmo 51. Aún a David, a quien se le describió como un hombre conforme al corazón de Dios, le ocurrió algo parecido, cayó y pecó. Todos los acontecimientos en su vida fueron como una tremenda novela. ¿Recuerda usted cómo David fue buscado, fue llamado, cómo fue nombrado rey? Sin embargo, en determinado momento fue cayendo en su vida, ¿no? Un pecado llevó a otro, adulterio, asesinato. Ahora, la oración de confesión del rey David nos da a nosotros un ejemplo admirable de un corazón contrito. Él consideró su pecado, las consecuencias, pero no perdió su esperanza. Sabía que era posible volver a Dios. Nuestro andar, hermano, el suyo y el mío, requiere de la continua presencia de la luz de Dios. Debemos cotidianamente inclinar nuestro corazón delante de Él y ponernos bajo su luz. Cuando lo hacemos, podemos confiar que Cristo nos mostrará nuestros pecados y nos guiará en la senda de la restauración. Mire por favor el versículo 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Allí aparece la palabra rebelión, la palabra transgresión. Es decir, tiene que ver todo esto con iniquidad, desobediencia, perversión, corrupción. Bueno, por lo general se acepta que las relaciones adúlteras de David con Betsabé fueron las que llevaron en determinado momento de la vida del rey a escribir este salmo. Natán reprendió como un profeta de Dios al rey y como consecuencia de eso hubo un profundo arrepentimiento por parte del rey de Israel. Fíjese que el ruego de misericordia de David se basaba en el conocimiento del carácter de Dios. David sabía que Dios era compasivo y misericordioso, por eso se vuelve a él. El Salmo 51 pone en claro que el rey David tenía un admirable conocimiento de la justicia de Dios, de lo que era el pecado para su Dios, pero al mismo tiempo conocía la capacidad que Dios tenía para perdonar. Por eso David clama por misericordia. Fíjese el versículo 1 y 2 insiste diciendo, bórrame, lávame, límpiame. Y estas tres palabras resumen el arrepentimiento que había en el corazón del rey. Él decide apartarse del pecado y volverse a Dios. Mira el versículo 3. Dice, porque yo reconozco. Sabe que la palabra en hebreo significa conozco lo que he hecho, lo confieso, no intento esconderlo. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos.
para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. ¿Qué palabras, no? Y agrega, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La misericordia de Dios no se da tampoco de manera incondicional, cuidado, ¿eh? Debemos, como hizo él, reconocer, confesar nuestro carácter pecaminoso y aceptar la responsabilidad por nuestros actos de desobediencia. Primera Juan 1:9, usted lo recuerda, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que reconocer nuestro pecado antes de que Dios nos pueda perdonar. Parece ser, por lo que dice el versículo 3, fíjese, que Él recordaba permanentemente su pecado. Y a veces es difícil olvidar nuestro pecado, porque sus consecuencias siguen por largo tiempo después, mucho después, que hemos cometido aquel pecado. En el caso de David, lo único que tenía que hacer era mirar a Betsabé. Ahora era su esposa que inevitablemente le recordaba las circunstancias que lo llevaron a esta unión. David, en el versículo 5, afirma que estaba corrompido por los efectos de aquel pecado. Desde el principio de su existencia, dice, desde el principio de su existencia. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi mamá. Pero sin embargo David no toma esto como una excusa. Por el contrario, David acepta plenamente su responsabilidad. Él es quien tiene que dar cuenta por su conducta. Allí está en el 4. Contra ti, solo contra ti he pecado. Ahora, es importante la confianza, ¿verdad? La confianza que tiene el rey para presentarse delante de Dios y reconocer su pecado y pedir perdón. La confianza se basa en la sinceridad. Sin ella no puede haber relación significativa. Y esto ocurre en cualquier tipo de relación, ¿eh? La sinceridad es indispensable. Y mucho más cuando nosotros queremos andar correctamente tomado de la mano de nuestro Dios. Tenemos que ser sinceros. Cuando somos sinceros con Dios respecto a nuestros pecados, hallamos perdón por medio del Señor Jesucristo, que es nuestro abogado. Ahora mire el versículo 7, por favor. Purifícame con hisopo, dice, y seré limpio, lávame. La palabra ahí es algo así como restrégame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra, como una deuda, borra todas mis maldades. Los efectos del pecado se sienten en lo íntimo del ser. Y como creyentes sentimos profundos remordimientos cuando hemos desobedecido la palabra de Dios, la voz de Dios, los mandamientos de Dios. David sintió esa sensación. Él sintió que su comunión con Dios estaba quebrantada. Ese Dios a quien amaba ahora parecía demasiado lejano. Sus pecados lo habían dejado lejos de él, aislado de su Creador. Por eso es que necesita con urgencia que, su comunión sea otra vez como lo era antes. Los creyentes deben entender el carácter de la salvación y la relación de uno mismo con Cristo su Salvador. Un cristiano no deja de ser salvo cuando peca, ni vuelve a ser salvo cuando confiesa el pecado, y así sucesivamente una y otra vez. Salvo, condenado, no es así. Nuestra relación con Dios se basa en la sangre derramada de Cristo en la cruz. La Biblia afirma que somos justificados delante de Dios como resultado del poder de la sangre que Él derramó en la cruz. Sin embargo, el pecado sí impide nuestra comunión con el Señor.
Si no confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos de esos pecados, nuestros pecados a la larga nos conducen a vivir una vida oscura, vacía. A veces, inclusive, sintiendo vergüenza. Por eso es importante que como el rey rindamos cuentas delante de Dios de nuestro pecado. Confesemos nuestros pecados para recibir limpieza. Así nos volveremos a sentir seguros en su presencia. David clamó por limpieza a Dios. David lo hizo de una manera insistente. Mire, en los versículos 1, 2, 7, 9 y 10. Era tan grande su sentido de culpa que anhelaba limpieza total. Quería volver a sentir el gozo de la salvación. Él quería que ocurra eso. Dios quiere que comprendamos las consecuencias del pecado. Porque si no, como le pasó a él, versículo 8, sentiremos que nuestros huesos están entumecidos. Y solo Dios puede recrearlos. Una de las consecuencias del pecado es que él sentía que hasta sus huesos estaban entumecidos. Lo peor es que él sintió también que no solamente sus huesos estaban quebrantados, sino que la relación con su Padre Celestial estaba igual, quebrantada. Mira el versículo 10. Dice el rey, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Agrega, no me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, es decir, como consecuencia de eso, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Preciosa palabra. Lo que David está deseando no es solamente una mejoría superficial. Él desea una total transformación de actitud. Su clamor al Señor va más allá de una limpieza. Usted lo vio, versículo 10. Él quiere un espíritu recto. Claro, porque arrepentirse quiere decir cambiar corazón, mente y dirección. Ese es el sentido bíblico. Eso significa apartarse del pecado y volverse a Dios. Confesar el pecado sin apartarnos de él hace que nos volvamos a la misma situación pecaminosa de antes. Pero el arrepentimiento cambia nuestros sentimientos y nuestra manera de ver el pecado. También nuestra forma de vivir. Ahora odiamos el pecado. Ese pecado que nos hizo tanto mal. David le dijo al Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. David estaba consciente de que la presencia de Dios no estaría con él como había estado antes, mientras tanto él siguiera en el pecado. Por eso fue sincero. Y tenemos que ser sinceros delante de Dios. La sinceridad de David se ve en la respuesta de Dios. Dios le recibe. Él clama por un espíritu noble. David estaba consciente de que su deseo de agradar a su Dios en ese momento no le aseguraba la obediencia futura, porque somos débiles. De modo que le pidió de todo corazón a Dios que le llenara de ese mismo espíritu en el futuro, que le diera ese mismo deseo de obedecerle en el futuro también. Y qué notable, ¿no? El rey David vio su situación como un ejemplo para los demás. Su transformación lo capacitaría para poder presentarle a otros los principios del arrepentimiento y los principios del perdón. A otros que habían cometido inclusive pecados tan feos como los que él había cometido. Otros pecadores podían experimentar la misma transformación. Mira el versículo 13. Y los pecadores, dice, se convertirán a ti. Los pecadores se convertirán a ti. Ahora mira el versículo 14, ¿no? Líbrame de homicidios, oh Dios. Dios
de mi salvación. Él reconoce en Dios el Dios de su salvación y vuelve lamentablemente a su mente aquello que él había hecho. Perpetuar, planificar, desarrollar un homicidio. Qué notable. Allí estaba Betsabé y ella le recordaba con su presencia gran parte de su pecado y gran parte de su problema. Ahora, hay pecados que son graves, serios, como un homicidio. ¿Qué hubiera dado él por quitar ese recuerdo de su corazón? No podía. Hay pecados realmente que son groseros, que nos avergüenzan. Son tremendos, pero mucho más tremenda es la gracia de Dios. Porque no hay ningún pecado ni ningún recuerdo que pueda resistir al poder de Dios y a la sangre de Jesucristo para limpiarnos de todo mal. Aunque a menudo nuestros pecados pasados y presentes nos causan angustia, una angustia emocional, podemos recibir mediante la fe el toque milagroso del Señor. Y aunque algunos pecados tienen consecuencias devastadoras, no hay pecado tan grande como lo es el poder de Dios para perdonarnos de toda maldad. Bueno, esa es la esperanza que tenía David, por eso buscó la presencia del Señor. Mire por favor, versículo 15. Señor, abre mis labios, publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Se da cuenta? Mire la conducta del rey, ¿no? Primero, arrepentimiento. Segundo, un espíritu quebrantado. Tercero, un corazón contrito. Y después, obediencia. Después, obediencia. Porque el rey está diciendo, si tú me indicaras algún sacrificio importante, grande, enorme, yo lo haría. Lo haría de todo corazón. Pero reconoce el rey los verdaderos sacrificios deseados por el Señor son un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Nuestro Padre Celestial se deleita en la humildad de sus hijos. A Dios no le agrada el orgullo, para nada. Para Dios es apreciada, hermanos, su humildad y la mía. Dios quiere nuestro arrepentimiento sincero y así disfrutaremos de su misericordia. La obediencia humilde, suya y mía, serán los verdaderos sacrificios de justicia que agradan a Dios, como dice allí el versículo 19. Hermano, humíllese de corazón. Hermano, reconozca su pecado. Hermano, pida perdón. Hermano, deje el pecado. Qué enseñanza preciosa tiene este salmo. Qué maravilla lo que nos ha dejado en esta ocasión. Dios es capaz de arrimarse a aquellos que tienen el corazón sincero, que se arrepienten y que se vuelven a Él. No nos privemos de experimentar el gozo de la salvación y no nos privemos de experimentar la compañía de Dios cada día a nuestro lado. Experimentemos esto. Vivamos de este modo. Revisemos cómo nuestra vida cada día. Y digámosle al Señor, si es necesario, estas palabras que fueron las palabras del Rey. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Que sea amén en su vida. Que sea amén en mi vida también. Dios nos bendiga.